Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 20 de octubre, la Iglesia celebra el día de San Pedro de Alcántara, patrono de los celadores y guardias nocturnos. Ya vamos a entender por qué él es patrono de los celadores y los guardias nocturnos. San Pedro Nolasco, desde muy pequeño, sintió esa inclinación a ser monje franciscano. Su padre era el alcalde de su comunidad, pero él, al darse cuenta cómo vivían los franciscanos, desprendidos de todo lo que es el dinero y las cosas de este mundo, él quiso ser religioso franciscano. Fue allá a un convento y fue admitido. Desde que fue admitido, empezó a ver todas las reglas que debían cumplir. Inclusive él fue uno de los que más cumplió estrictamente las normas de este convento. Cuando estuvo allá fue muy piadoso. Él siempre caminaba mirando hacia el suelo con la cabeza inclinada. Inclusive en un momento el monje superior le llamó la atención porque él parecía muy despistado. Por ejemplo, no ponía frutas en la mesa cuando le ponían esta función. Y un día, cuando el superior le dice: pero Pedro, ¿por qué usted no puso frutas en la mesa? Y él dije: Señor, es que no veo frutas, no hay frutas. Pero ¿cómo que no hay frutas? Levante la cabeza, mire, ahí hay frutas, hay un racimo de guineo. Lo que pasa es que como él nunca levantaba la cabeza, ni siquiera se había dado cuenta que ahí, justo en su cabello prácticamente, había un racimo de guineo. ¿Qué pasa con su vida? Desde aquí él fue una persona muy humilde, muy cumplidor estrictamente de todas las normas, hasta el punto que este deseo de llegar más a la santidad, de cumplir normas, lo lleva a él a formar una nueva comunidad, no distinta a la que ya tenía, sino otra comunidad franciscana, pero llamada de estricta observancia. Ellos tenían un deseo más estricto de cumplir las normas, a tal punto inclusive que ellos se martirizaban mucho. Por ejemplo, el mismo Pedro de Alcántara dormía en el duro suelo apenas con un cuero. Si se cansaba, es impresionante lo que hacía, se ponía de rodillas, afincaba la cabeza a un clavo. Se harán cosas impresionantes. Luego él dejó de hacer todas estas penitencias porque se dio cuenta que eso estaba destrozando su salud, y luego las va a dejar. Pero en un inicio él fue muy fuerte, muy estricto con los sacrificios. Pedro de Alcántara se destacó mucho por la observancia, e inclusive fue un hombre de mucha influencia social, porque todos lo consideraban como un santo, lo respetaban mucho. Por ejemplo, la misma Santa Teresa, él también, debo decir, que escribió un libro sobre la oración, sobre la santidad. Incluso este libro fue uno de los que leyó Santa Teresa de Ávila. Él ayudó mucho a Teresa en la creación de los conventos. Se comenta que él utilizaba toda su influencia social para hablar de Teresa y su comunidad, para que ella pudiese extender las carmelitas. Él estuvo muy de cerca trabajando con Teresa. No fue, obviamente, como todo santo, no fue muy querido por todos en ese momento, porque lo veían como alguien que quería cumplir demasiado las normas, como muy estricto, antisocial, pero realmente era un hombre de oración. Se fue a Lapa porque él quería que lo mandaran al lugar más solitario de sus conventos. Allá fue donde empezó todo este gran deseo de él, fundar una comunidad de estricta observancia, que se fijara en las normas y que llegaran a la santidad. Como él pasaba tantas horas en la noche en oración, orando, meditando, fue entonces por lo que la Iglesia lo ha declarado patrono de los celadores y guardias nocturnos, por las horas que él duraba en la noche en oración. Así que hoy meditamos en su vida. ¿Y qué nos enseña a nosotros la vida de San Pedro de Alcántara? Número 1, que debemos sacar espacio para la oración, que de vez en cuando también debemos hacer algún sacrificio. Deja de hacer lo que más te gusta por un día. Por ejemplo, te gusta mucho el celular, ¿por qué no lo dejas un día, 24 horas? ¿Por qué no le dices: Señor, para fortalecimiento de la fe en mi familia, por conversión, para que me ayudes, por una situación X, que hagas una penitencia? Hoy es un día para que nosotros empecemos a hacer penitencia. Hoy es un día para que nos apartemos un rato para la oración. Si quieres aprender más de la vida de San Pedro de Alcántara, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga.